Continuamos con el libro a los Romanos. Pablo se introduce a los cristianos romanos. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Inicia con su nombre, Pablo. La vida y el ministerio del apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, está bien documentado en Hechos capítulos 8 al 28 y también en Gálatas 1 y 2 y 2 de Corintios 11 y 12. Pablo escribió Romanos desde la ciudad de Corinto mientras pasaba el invierno allí en su tercer viaje misionero, como está descrito en Hechos 20 del 2 al 3. Esto está basado en Romanos 16.1 y 16.23, junto con 1 de Corintios 1.14. Una variedad de comentaristas seleccionan la fecha de escritura entre el año 53 al 58 después de Cristo. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él había sido un predicador cristiano por unos 20 años. De camino a Jerusalén, él estuvo 3 meses en Corinto sin deberes urgentes. Quizá pensó que este era un buen momento para escribir por adelantado a los cristianos en Roma, una iglesia que él planeaba visitar después del viaje a Jerusalén. Mientras Pablo se esforzaba en ir a Roma, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén. Hechos 21 del 10 al 14. ¿Qué si no pudiera llegar a Roma? Entonces él debía escribirles una carta tan comprensiva para que los cristianos en Roma tuvieran el evangelio que Pablo predicaba, incluso si el mismo Pablo no tuviera la oportunidad de visitarlos. Debido a todo esto, Romanos es diferente a muchas de las otras cartas que Pablo escribió a las iglesias. Otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia y sus retos y problemas. La carta a los Romanos se enfoca más en Dios y en su gran plan de redención. Sabemos que la carta a los Romanos fue apreciada por los cristianos en Roma. La carta de Clemente de Roma en el año 96 después de Cristo muestra una gran familiaridad con la carta de Pablo. Puede ser que la haya memorizado y que la lectura de ella se convirtió en parte de prácticamente cada reunión de la iglesia romana. Además, muchos eruditos, entre ellos Bruce y Barclay, creen que una versión editada de Romanos, sin las referencias personales en Romanos 16, fue distribuida ampliamente entre las iglesias primitivas como un resumen de la doctrina apostólica. El texto que leímos, verso 1, dice siervo, apóstol. La autoidentificación de Pablo es importante. Él es primeramente un siervo de Jesucristo y luego llamado a ser apóstol. Se usaban varias palabras griegas antiguas para designar a un esclavo, pero la idea detrás de la palabra siervo, doulos, es devoción completa y absoluta y no la miseria con la cual el esclavo normal era identificado. Un siervo de Jesucristo es un título más alto que el de monarca del mundo. Apartado para el Evangelio de Dios, sigue diciendo el texto. La idea de ser un apóstol es que eres un embajador o mensajero especial. El mensaje de Pablo es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Es el Evangelio de Dios, en el sentido de que pertenece al Dios del cielo.
Este no es un evangelio que Pablo inventó, él simplemente es un mensajero del evangelio de Dios. Luego dice el texto, apartado para el evangelio. San Pablo pudo referirse aquí a su estado anterior como fariseo, el cual literalmente significa un separatista o uno que está separado. Antes él fue separado para el servicio de su propia secta. Ahora él está separado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia y sus retos y problemas. Romanos se enfoca más en Dios. Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro acerca de Dios. Todo lo que Pablo toca en esta carta lo relaciona con Dios. En nuestra preocupación por entender lo que el apóstol dice acerca de la justicia, la justificación y los temas similares, no debemos dejar de ver su tremenda concentración en Dios. La palabra Dios ocurre 153 veces en este libro, un promedio de una vez cada 46 palabras. Esto es más frecuente que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. En comparación, la frecuencia de otras palabras utilizadas en Romanos es ley 72 veces, Cristo 65 veces, pecado 48 veces, Señor 43 veces y fe 40 veces. Pero Dios ocurre 153 veces. Romanos trata con muchos temas diferentes, pero es un libro acerca de Dios. Versículos 2 al 6. Aquí Pablo introduce su evangelio a los romanos. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Estos versículos dicen primeramente que él había prometido antes por sus profetas. Este evangelio no es algo nuevo y no es una invención inteligente del hombre. El mundo de Pablo era muy parecido al nuestro, donde las personas preferían las nuevas enseñanzas y doctrinas. No obstante, Pablo no trajo algo nuevo, sino algo muy antiguo en el plan de Dios. Dice el texto, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este es el centro del Evangelio de Pablo, el sol en el cual todo lo demás gira alrededor. El centro del cristianismo no es una enseñanza o un sistema moral, es una persona, Jesucristo. Este Jesús tiene un origen humano, del linaje de David según la carne, dice el texto, y una existencia eterna, dice, declarado Hijo de Dios. La evidencia de la humanidad de Jesús es su nacimiento humano. La evidencia de su deidad es su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús muestra su poder divino debido a que Él se levantó con su propio poder. Juan 2:19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nuestro texto dice también declarado.
Esta palabra griega antigua, horizo, viene de la idea definir, determinar. Y de aquí viene nuestra palabra horizonte, la línea que determina la parte más lejana y visible de la tierra en referencia a los cielos. En este lugar, la palabra significa un manifiesto, un determinar, una definición completa del sujeto que lo hace indudable. Por eso dice declarado, en griego horizo. Luego el texto dice nuestro Señor Jesucristo. Significa algo que el apóstol Pablo haya llamado a Jesús Señor. El historial de la palabra es su uso en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse al nombre divino Yahvé. Los cristianos que utilizaban esto como su Biblia estarían familiarizados con el término como equivalente a la deidad. Sigue diciendo el texto, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. El Evangelio de Pablo impacta a vidas individuales. No es una filosofía o teoría interesante. Son buenas nuevas que cambian vidas personales. El Evangelio le dio a Pablo y a la iglesia gracia y el apostolado. Y una razón por la cual esos dos regalos fueron dados fue para producir obediencia a la fe. Sin la gracia, esto es favor, y la ayuda peculiar de Dios, él no podría haber sido un apóstol. El Evangelio es lo suficientemente grande para todo el mundo. Este debe de salir para impactar todas las naciones. El Evangelio había alcanzado a los cristianos romanos, demostrando que ellos son llamados a ser de Jesucristo. Versículos del 7 a 15. Aquí tenemos el deseo de Pablo de visitar a Roma. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este largo pasaje dice primeramente a todos los que estáis en Roma. Pablo nunca había visitado Roma y él no fundó la iglesia romana. Esto hace el libro de Romanos diferente, debido a que la mayoría de las cartas de Pablo fueron para las iglesias que él había fundado. Al parecer, la iglesia de Roma comenzó de alguna manera espontánea al llegar los cristianos a la gran ciudad del imperio y establecerse allí. No hay evidencia bíblica o histórica de que el apóstol Pablo haya fundado la iglesia en Roma.
Hechos 2:10 dice que había personas de Roma entre los judíos presentes en el día de Pentecostés. Así que cuando regresaron a casa, ese fue el comienzo de la comunidad cristiana en Roma. Más allá de eso, los orígenes de la iglesia en Roma son algo desconocidos. Pero los cristianos continuamente migraron a Roma, de todas partes del imperio. No debería pues sorprendernos que una iglesia haya empezado allí espontáneamente sin ser plantada por un apóstol. Aún así, a través de conocidos mutuos o a través de sus viajes, Pablo conocía a muchos de los cristianos en Roma por nombre, porque los menciona en Romanos 16. Incluso si Pablo solo conocía a muchos de los cristianos romanos por medio de conocidos, él sabía dos cosas sobre ellos y de cada verdadero cristiano. Sabía que eran amados de Dios y que eran santos. Dice el pasaje, llamados a ser santos. Noten que las palabras hacer son puestas por los traductores, pero a pesar de que son proporcionadas, en realidad no son necesarias para el sentido. Podría decir llamados santos. Estos creyentes en Roma fueron llamados santos. Ellos no fueron llamados porque eran santos, pero se convirtieron en santos a través de ese llamado. Dice el pasaje, gracia y paz a vosotros de Dios. Pablo se dirige formalmente a sus lectores con su saludo familiar, combinando el saludo griego de gracia con el saludo judío de paz. Esta gracia y paz no es el deseo amable de un hombre, son regalos, los cuales vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como dice el texto. Continúa diciendo nuestro texto, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba agradecido por la buena reputación de la iglesia en Roma. Debido a su localidad, esta iglesia tenía una visibilidad y oportunidad especial para glorificar a Jesús a través del imperio. Estos cristianos tenían que ser fuertes. Los cristianos de Roma no eran populares. Tenían la reputación de ser enemigos de la raza humana y se les atribuían vicios como el incesto y canibalismo. En gran número entonces se convirtieron en víctimas de la malevolencia imperial, y es esta persecución de cristianos bajo Nerón la cual tradicionalmente forma el escenario del martirio de Pablo. Dice el pasaje, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo quería que los cristianos romanos supieran que él estaba orando por ellos y orando por una oportunidad de visitarles. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí podemos ver una razón del por qué prosperaban tan bien. Pablo siempre hacía mención de ellos en sus oraciones. Algunas iglesias prosperarían mejor si continuamente las recordáramos más en oración. Dice el texto, porque testigo me es Dios. Esta frase es tal vez el reconocimiento de Pablo de lo fácil que es decir que orarás por alguien y después olvidarte de hacerlo. Pablo quería que ellos supieran que él realmente oraba y llama a Dios mismo como testigo. Cuando le decimos a una persona que oraremos por ella, podemos decirle también que Dios mismo es testigo de que lo haremos.
para comunicaros, dice el texto, para ser mutuamente confortados. El deseo de Pablo de visitar la iglesia en Roma no era solamente para darles, sino para recibir también, porque Pablo se daba cuenta de que por la fe que nos es común, ellos tenían algo para darle a él. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, dice el texto, pero hasta ahora he sido estorbado. Por mucho tiempo Pablo quería visitar Roma y solamente era estorbado por circunstancias externas. También dice el texto, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo reconoció que tenía una deuda con Roma. El Imperio Romano trajo orden y paz mundial. Trajo un excelente sistema de transporte al mundo. Pablo utilizó todo esto para difundir el Evangelio. Así que él podía pagar esta deuda al darle a Roma las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pablo era un misionero incansable, trabajando por todo el mundo, porque creía que él tenía una deuda que pagar y la debía a todo el mundo. Que ese fuera nuestro sentir, saber que al recibir el Evangelio que transformó nuestras vidas, adquirimos una deuda de ahora transmitirlo a otros, una deuda con todo el mundo. Qué diferente sería nuestro testificar si verdaderamente nos sintiéramos como Pablo en deuda. Pronto estoy, dijo Pablo. Spurgeon se preguntó si Pablo no utilizó las palabras pronto estoy como su lema. Casi las primeras palabras de su boca cuando él fue salvo fueron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Pablo estaba listo para predicar y servir, Romanos 1:15. Pablo estaba listo para sufrir, Hechos 21:13. Pablo estaba listo para hacer trabajo desagradable, 2 Corintios 10:6. Y Pablo estaba listo también para morir, 2 Timoteo 4:6. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice el texto. Esta es una manera muy audaz de hablar. Irónicamente, en el misterio de la ironía de Dios, cuando Pablo finalmente llegó a Roma, llegó como un prisionero naufragado. Pablo no hubiera adivinado que él sería enviado allí a expensas del gobierno, pero así fue. El Imperio Romano tuvo que encontrar un barco para él y una escolta apropiada para él también, y entró a la ciudad como embajador en cautiverio. Cuando nuestros corazones están fijos en una cosa y oramos por ello, Dios puede concedernos la bendición, pero puede ser de una manera muy diferente a la que pensamos. Bien, hasta ahí dejaremos el estudio por hoy. Continuaremos en el versículo 16 en adelante en el siguiente.